Estaba conversando ahí, saludando a mi hermano Carlos arriba en la oficina. Mi hermano Carlos me comenzó a hablar de Daniel y yo decía, Señor, que no me hable más, porque es el mensaje que traigo. Bendito sea el Señor. Y cuando estos muchachos me hablaron de Benjamín, me comentó de la canción, yo no me acordaba qué canción era, pero sí sabía que estaba muy en línea. Así que bendito sea el Señor por eso. Amparado bajo la gracia del Señor, sabemos que Él piensa en nosotros, que Él se acuerda de ti y de mí, que Él lo ha hecho por toda la eternidad, para que estés presente aquí diciendo amén a su palabra, para que estés tomando una victoria, porque estamos en medio de una batalla. Así que bendito sea el Señor por eso. Quiero que reciban también los saludos afectuosos de mi pastor y abuelo. Envío un cariñoso abrazo y saludo a nuestro hermano Carlos, también nuestra hermana Irene, mi abuela, un saludo ahí a su esposa y por supuesto también a la congregación. Muy contento. Si me lo permiten, una cosa antes de entrar en la palabra, hermano Carlos. Él mencionaba de cuando él oró por mí en ese accidente que yo tuve allá a los 15 años. El diablo ha querido en varias ocasiones arrebatarme la vida. En ese tiempo yo tenía 15 años, iba cruzando la calle y un bus enorme del Transantiago me arrolló, me tiró 15 metros en el aire, según lo que está ahí escrito de la policía. Rodé en el piso y era un estropajo reventado. Mientras volaba se me salió la chaqueta, los zapatos, la mochila, todo voló y quedó ahí tirado. Quedé ahí en el suelo, toda la pared costal de este lado se había fracturado. Ni recuerdo la cantidad de fracturas, solamente sé que son 10 costillas las que se me partieron y perforaron pulmones, desplazaron órganos. La fractura más grave a nivel de órganos que tuve fue en el vaso. Y dentro de todo eso, el pulmón perforado quedó también presionando y desplazando el corazón. En ese accidente, hermano, pasaron muchas cosas. Yo por todos lados debía morir. Por todos lados ahí debía estar muerto. Me inflé como un sapo. Me reventé por todos lados, era sangre y para la gloria del Señor estoy aquí, así que no es esa la sorpresa. Porque decir, hermano, ¿y se murió? No, aquí estoy. Pero dentro de las tantas cosas que pasaron ahí en el hospital, porque Dios se movió de manera maravillosa, fue que en un momento, cuando ya me habían logrado estabilizar al cabo de una semana, yo estaba ahí, estaba entrando en estabilizar mi cuerpo. De repente mi corazón comenzó a fallar porque las venas ya no soportaron la presión y reventaron. Y yo empecé ahí a un sonido muy fuerte, como que si estuvieran pegando una lata, así, ta, 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 ta. Y de repente entran los enfermeros, me montan, la camilla la cuesta, me llenan de chupones, traen unas máquinas y dicen esto hay que operarlo rápido, se va a morir. Y en eso, que está mi papá ahí, entre que lo sacan y que no lo sacan, llega una llamada de teléfono y era nuestro hermano Carlos. Y esa llamada rápidamente me coloca el celular ahí en el oído y hermano Carlos dice, Señor, es así, yo estoy parafraseando, pero es lo que me acuerdo. Tomo el corazón de este joven en mis manos y te pido que tú lo restaures. Y él no tenía idea de lo que me estaba pasando. Y eso fue, hermano, así inmediatamente. ¡Cac! Mi corazón se recompuso, empezó a sonar bien y no hubo necesidad de hacer absolutamente nada. Así que yo siempre estuve con ese amor y ese cariño por nuestro hermano Carlos, porque estando ahí en el hospital, hermano, todas esas cosas a veces son tan apreciadas por uno, porque uno está ahí solo.
A veces que vayan a verlo. Pues yo tuve 2 accidentes terribles en cuanto a eso. El primero, el accidente que me chocaron acá y en Estados Unidos, iba de copiloto y un camión chocó y fue por este otro lado, así, para emparejar, ¿me entiende? Entonces yo quedé ahí bajo el vehículo, eso también, tuve 34 fracturas, me partí la cervical, tuve una fractura lineal en la base del cráneo de 15 centímetros y iba de camino a predicar a una iglesia en Denver. El diablo no quería que esa bendición llegara ahí y yo tuve ahí, la primera era que iba a morir, no morí, la segunda era que yo ya no iba a poder mover el cuerpo, lo moví, la tercera era que yo no iba a poder caminar, caminé y ya como cuarto, al mes siguiente yo estaba predicando en Denver, Colorado. Así que bendito sea el Señor por eso. Hermano, es increíble de verdad, porque cuando yo he ido al médico con los exámenes y se los presento, el médico empieza a mirarlo y yo le dije, esto fue la última vez que fui al médico, le dije, no, si es verdad, yo sé que no debería ni caminar. No, me dijo, tú deberías estar muerto. No, no. Porque ese es el poder del Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios real, es un Dios vivo y verdadero. Es un Dios que está presente en cada lugar donde están sus hijos. Él está alrededor de todo el mundo. Él está siempre ahí. Pero donde están sus hijos, Él se hace manifiesto al mundo. Bendito sea el Señor. Así que ya presentados, les invito a ponernos de pie. Vamos a abrir la escritura en el libro de Isaías, capítulo 55. Usted sabe, el libro de Isaías es un libro maravilloso, es extraordinario. Cada escritura, cada profecía. Imagínense cómo es que esto fue escrito más o menos 700 años de que Jesucristo viniera y da una descripción de Jesucristo y también tuya y mía dentro de ese cuadro que es el libro, el capítulo 53 de Isaías. Pero ahora quiero que prestemos una atención muy especial a cierto detalle que está escrito aquí en el libro, en el capítulo 55, y también para que lo tengan ahí a mano, después nos vamos a dirigir a Primera de Timoteo, capítulo 6, Verso 16 es el que quiero resaltar. Entonces comenzamos en el nombre del Señor Jesucristo, leemos 55 del libro de Isaías, verso 1 en adelante, dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y aquí no tiene que confundirse, no es que no se haya pagado absolutamente nada, es que usted no tiene que pagar nada, pero el precio se pagó. Amén. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Fíjese lo que dice aquí, leemos de nuevo. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y ahora nos vamos aquí al libro de Primera de Timoteo. Leemos del verso 11 en adelante. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo,
la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Que Dios bendiga esta lectura de su palabra. Inclinamos nuestros rostros al Señor. Bendito y bondadoso Dios, Padre nuestro. Una vez más, Señor, nos presentamos aquí delante de ti, Señor, frente a tu altar, Padre, clamando primeramente a tu misericordia y a tu gracia, dándote gracias también por lo bueno que has sido para con nosotros, Señor. Padre, porque tú nos has cuidado y nos has mantenido a pesar de lo que el diablo ha hecho, Señor. Hay un pueblo que está aquí presente, Padre. Hay un pueblo que está dispuesto a decir amén a tu palabra. Hay un puesto que ha venido, Señor, para oír de ti, Señor, para alabar tu nombre. Y con toda la intención, Padre, de no irse vacíos o no de irse de la misma manera en que llegaron, Señor. Yo te pido, Señor, que en tu gracia tú nos bendigas en esta hora, que apartes todo pensamiento humano, Señor, y seas tú hablándonos, Padre, porque te necesitamos, Señor, porque necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos un bautismo del Espíritu Santo, Señor. Yo te necesito, Padre, y te pido, Señor, de una manera muy especial en esta hora por tus hijos, Señor. Ellos han venido a oír tu palabra. Bendícenos en la locura de la predicación, Señor, porque lo pedimos, Padre, en el bendito y todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Puede tomar su asiento? Bien, como decíamos entonces ahí al principio en el saludo, usted sabe que en el libro de Isaías usted encuentra esas benditas perlas de promesa que están depositadas ahí y que son tan maravillosas, ¿verdad? El capítulo 53 de este libro es maravilloso. ¿Por qué? Porque te abre un cuadro y te muestra claramente, te identifica la cruz del Calvario. Tú puedes ver ahí a Jesús, ¿verdad que sí? Primero parte con una pregunta. ¿Por qué? Porque en este cuadro Jesús no está solo, está contigo. Y parte diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, cuando se hace esa pregunta, tú tienes que decir, yo, Señor, y sobre mí, Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí estamos, Señor. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre mí, Señor. Y luego dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Está hablando de Jesús. 700 años antes está hablando de Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Te fijas, está hablando ahí y tú sabes de quién está nombrando el personaje y no puedes no conmover tu corazón porque esto es muy especial lo que está diciendo ahí. Porque luego hay un punto y coma y dice, y como que escondimos de él el rostro. Ese eres tú. ¿Te fijas cómo el cuadro es maravilloso? Porque está hablando de Jesucristo y de nosotros frente a ese cuadro. Y dice, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea el Señor. Y hay como un punto y aparte, y todos se gozan ahí porque efectivamente el castigo de nuestra paz fue sobre él. Esa bendita paz que tú tienes dentro de ti, que sabes que cuando viene la enfermedad, que cuando viene la prueba, algo dentro de ti te dice, tranquilo hijo, porque saldrás en victoria de esto. Esa paz bendita se consiguió con un precio. Pero luego dice, hermano, aquí no se salva nadie.
Porque dice todos, no dice algunos. No dice hay unos cristianos mejores que otros. No. Aquí dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Eso es así. Y luego dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bendito sea el Señor. Lo maravilloso es que aquí está hablando Isaías. Isaías le estaba hablando a Israel. En este tiempo no existía la promesa de redención para un pueblo gentil. Estamos hablando antes de que viniera Jesucristo a la tierra. Pero era una promesa que los incluía a todos. Cuando usted va ahí al capítulo 55 y lee, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros, dice, pacto eterno. Y fíjese, si usted presta atención al lenguaje que se está ocupando aquí, dice pacto eterno. Pacto eterno. Algo que es eterno es algo que no tiene ni principio ni fin. Siempre ha sido, siempre es, será siempre, ¿verdad? Porque no tuvo ni principio, ni tendrá jamás final. Pero dice antes, dice haré. Está hablando en tiempo futuro. Cuando tú dices haré, es algo que no has hecho todavía. Yo tengo un vaso aquí de agua, estoy un poco mal de la garganta. Yo beberé agua, no he bebido todavía. Estoy hablando en un tiempo en futuro. Entonces, usted dirá, pero entonces es como contradictorio, porque dice, haré algo que ya se hizo. Es porque Dios habla en estos tremendos misterios a su novia. Usted es la novia del Señor. Amén, ¿verdad que sí? Maravilloso. Entonces podemos seguir predicando limpiamente lo que está aquí. Porque estas cosas fueron misterios que el mundo no podía entender. Pero por la gracia del Señor usted lo entiende el día de hoy. Amén. Entonces, comienza una historia maravillosa que se va a dividir en diferentes cuadros. Un hermano me preguntó ahí arriba si tenía algún título para este mensaje. Y la verdad es que no tenía un título para lo que el Señor nos diera en esta noche. Estaba muy atento a cuál iba a ser la voluntad del Señor en cuanto a la predicación. Pero si pudiéramos ponerle algún título, vamos a llamar a esto el paréntesis de gracia en la historia de amor. Amén. Dios entonces dice allá en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa era una firma del Señor, porque pudiera haber partido de cualquier manera la Escritura, la palabra de Dios. Tú podrías haberte ido a ella y haber leído cualquier cosa al principio, pero lo primero que dice es que todo le pertenece a Dios. Que Él, todo lo que tú ves y aún lo que no ves, y todo lo que comprendes y también lo que no comprendes, todo pertenece a Él. Porque Él creó los cielos y la tierra. Él creó todo. Todo Él lo creó, ¿verdad? Y Él creó la tierra, y usted sabe que como es Dios y es perfecto y es maravilloso, Él no creó una tierra desordenada y vacía. No, Señor. Algo ocurrió ahí que desordenó la tierra y que devastó y que trajo oscuridad sobre ella. Pero era todo parte de un plan maravilloso, de un plan en el cual estaba usted y estaba yo, de un plan de redención, ¿verdad que sí? Y este plan comienza a desarrollarse cuando dice, entonces dijo Dios, ¿y qué es lo primero que ocurre cuando este cataclismo ya se desató y la tierra quedó desordenada y vacía y en oscuridad, tal cual como está el mundo hoy en día, pero en lo espiritual? ¿Qué fue lo primero que pasó ahí? Es que Dios dice, sea la luz. ¿Y la luz fue? Por supuesto que sí. Vino y ¡pum! La luz apareció. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo se tardó? No lo sabemos, ¿verdad? Usted no lo sabe, yo no lo sé. ¿Cuánto tiempo Dios se tomó, dice el hermano Branham, en que el Espíritu de Dios le hacía el amor a la tierra, la recorría, estaba sobre ella, ¿verdad? Y Él dijo, que sea la luz.
y comenzó a producirse la luz. Y a la primera luz que hubo, por muy que estaban ahí las tinieblas queriendo devorarla, no podían, porque las tinieblas perecen frente a la luz. Bendito sea el Señor. Y eso estaba hablando ahí de un maravilloso plan. Y comienza entonces a trabajar en todo esto y a hermosear la tierra y separa las aguas de la tierra, ¿verdad? Y el cielo y todo lo que ocurre ahí en el Génesis, hasta cuando llega un punto y de repente dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que señoree. Y los crea, varón y hembra los creó. Y el plan de redención se estaba ejecutando, aun cuando todo esto era algo incomprendido. El que más no lo comprendía ese era Satanás, porque Satanás vino y quiso destruir esta obra maravillosa de Dios y darle donde más le duele, porque así es el enemigo. El enemigo quiere venir y darte donde más te duele. Él no va a venir y te va a poner una patada ahí en las canillas. No, Señor. Él va a venir y te va a querer tocar donde más te duela. ¿Para qué? Para que tu fe sea aprobada, ¿verdad? Porque el hermano Branham dice en este maravilloso mensaje, principio y fin de la dispensación gentil. Fíjese lo que dice aquí. Y antes de que usted pueda tener una victoria, tiene que hacer una batalla. Si no hay batallas, no hay victorias. Así es que deberíamos estar agradecidos por las batallas y las pruebas. Hermano, ¿cuánto cuesta de repente dar gracias a Dios por una batalla y una prueba? Pero si no fuera por ella, ¿qué sería de ti? Nosotros no somos ahí un pueblo católico que viene acá, se come una hostia. Nosotros nos damos de hostias, pero con el diablo. Hermano, es un tiempo maravilloso el que estamos viviendo, porque lo más preciado de Dios se está probando. Hermano, dice, usted debería estar agradecido a Dios por tener la oportunidad de tener una victoria. Es así. Y hermano, como les comentaba ahí, yo tuve accidentes, pero siempre en lo profundo de mí sé que gran parte de mi testimonio está ahí establecido en que cuando yo estuve ahí muerto de dolor, agonizando, sepa Dios, porque Él lo sabe, Él me vio y Él me escuchó, que yo decía: gracias, Señor. Gracias, Señor. Eso cuesta, pero Dios te recompensa por eso. Entonces, comienza entonces Satanás, el diablo, ahí hace caer la creación y viene entonces una manifestación de un pacto que el hombre no conocía, pero estaba ahí. ¿Por qué? Porque cuando sus hijos caen, inmediatamente ellos ya estaban muertos al momento de caer, porque dice, la palabra del Señor dice, del momento que tú comas de este árbol, morirás. El día que tú comas de este árbol, tú morirás. Ya había una condena de muerte sobre ellos. Ellos era ineludible, ellos no podían escapar de su condena de muerte. ¿Alguno de ustedes conoce del terrible accidente que se vivió en Rusia, allá en esa situación de Chernobyl? ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre ello? Que fue una central nuclear que explotó, murieron más de 200.000 personas y estuvo a punto de ser algo catastrófico para toda la humanidad porque era una nube tóxica que se estaba expandiendo. Algo que cuando tú ves un documental maravilloso que se hizo sobre eso y que es muy crudo, que a mí me pegó muy fuerte, fue ver ahí de que la gente, cuando estaba explotando esto y estaban saliendo las luces hacia el cielo, la gente estaba ahí y levantaban a sus hijos para que las vieran. Ellos estaban muertos y no lo sabían. Eso era terrible. Ellos vieron a sus hijos derretirse en sus manos a los pocos días porque no sabían que lo que estaban mirando era muerte. Y hermano, tú puedes decir, oh, qué terrible, pero así está el mundo hoy en día. Está lleno de luces, te entretiene, te hace mirar, te hace ver, pero está lleno de muerte. Si tú te quedas ahí mirando, tú estás muriendo. Por eso tienes que venir a la iglesia, por eso tienes que estar atento a la palabra del Señor, porque esto es vida eterna. Entonces, cayó la condenación y Adán y Eva estaban muertos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dijo, el día que comieran, ciertamente morirán. Ahora su vida tenía fecha de caducidad. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué hace Dios? Dios los saca del paraíso, pero antes
muere un cordero. Es quitado ese cuero y ellos son vestidos con esta piel de cordero y sacados fuera del paraíso. Y eso estaba hablando de ese bendito plan de redención. Y tú comienzas a avanzar y te encuentras ahí con Génesis 22, del verso 15 en adelante. Después de que Abraham es probado y está ahí con el cuchillo antes de que matara a su hijo, viene el ángel y lo interrumpe. Y como él fue probado en su fe, y esa fe era una fe genuina, y esa fe era una fe real, y él pasó la prueba, porque así son los creyentes, usted tiene que pasar la prueba. Él pasó la prueba. Ahora Dios le dice: tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora él hace un pacto con Abraham y le dice que su simiente se esparcirá por la tierra y será como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Está hablando de un pacto. Y tú, si prestas atención, te vas a dar cuenta de que ese pacto estuvo ahí siempre. Siempre existió. Y cuando avanzas en la escritura, luego te encuentras con la promesa. La misma promesa es dada a Isaac. Y avanzas y luego te encuentras con la promesa que es dada a Jacob. Y ahora le dice: en tu simiente serán benditas todas las gentes. Todos alcanzarán esa bendición. ¿Por qué? Porque usted lo sabe, y hermano, ya no es como para que yo adentre en las profundidades de ese mensaje, que usted es simiente de Abraham por causa de que usted es un hijo de la fe de Abraham, ¿verdad? Y eso es por la gracia del Señor. Pero ¿hacia qué estamos apuntando? Cuando tú te vas ahí al libro de Daniel, en el libro de Daniel, eso fue algo que siempre todos pensaron que era un profeta más de Israel. Pero el hermano Branham viene y predica este maravilloso mensaje, principio y fin de la dispensación gentil. Y dice: Daniel era un profeta al pueblo gentil. Ellos no lo sabían, pero Daniel estaba hablando de la maravilla de Dios en el pueblo gentil. Él estaba hablando de lo que Dios iba a hacer con el pueblo gentil. Cuando tú te vas... Aquí, perdóneme que no quiero que se me pierdan un poco los apuntes. Te vas acá al libro de Efesios. En Efesios capítulo 2 comienza a detallar algo que tú sabes que es maravilloso. Y es la salvación por gracia, ¿verdad? Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Te fijas de lo que está hablando? Es lo mismo que decía ahí en el libro de Isaías. Todos nos descarriamos. No hay ninguno que pudiera acusar a otro y decir: no, ya se descarría. Yo no, yo desde que nací, hermano, que he caminado acá. No, no es así. Todos nos descarriamos. En algún momento nos equivocamos. En algún momento fallamos y teníamos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, no seríamos justos delante del Señor. Él es el único que es perfecto. Él es el único que es perfecto. Y por medio de Él y de su gracia, tú eres perfecto. Entonces, fíjate lo que dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las cosas de este mundo. Hermano, entregándote a las cosas de la carne. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no cedes a las cosas de la carne. Eso no quiere decir que no estés peleando contra eso. Porque si tú no estás peleando contra eso, déjame decirte que quizás el diablo ya te atrapó. Porque debemos estar peleando contra eso. Una vez se acercó un varón donde mí y me dijo: no, mi batalla, hermano, es el cigarro y las mujeres. Yo le dije: se me hace que es más tu derrota que tu batalla. Porque lo que estás diciendo es que caes vez tras vez en eso. O sea, no es tu batalla. Perdiste esa batalla. Pues si fuera una batalla estarías, hermano, ahí peleando. No, cada vez que eso viene me voy a la escritura. Cada vez que eso viene voy a la oración. Niego el cigarro. ¿Por qué? Porque estás peleando la batalla de la fe. Y cuando comienzas tú aquí a avanzar, te das cuenta de que algo maravilloso se abre y es aún más grande que toda la maldad de este mundo, y esa es la gracia del Señor. ¿Por qué? Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira.
Porque el mundo, como lo dice el hermano Branham aquí en este mensaje, el mundo está lleno de violencia, el mundo está lleno de ira, el mundo está lleno de maldad. Y cuando tú te vas al Génesis y lees ahí lo que estaba ocurriendo en el capítulo, entre el capítulo 4 y el capítulo 6 del libro de Génesis, en lo que era el arca de Noé, había ira, era maldad, era violencia. Eso es lo que habitaba en el mundo. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. Fíjate lo que dice. ¿Te das cuenta de que Adán y Eva estaban muertos? Tú estabas muerto. Hermano, sin Cristo estamos muertos. Tú estás muerto. No hay un punto aparte. No existe. O sea, no hay ahí un entre comillas. No, tú estás muerto. No existe el limbo del que te habla el católico, del purgatorio. No. Tú estás muerto. Por eso es que cuando estás aquí, tienes que salir vivo o sales muerto de este culto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí se abre algo que en la Escritura es maravilloso. Dice, entre paréntesis, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. O sea, no es por lo que tú hiciste, ni siquiera es por la gran decisión que tomaste. Eso es valioso. Es verdad que es valioso delante del Señor que hayas decidido ser cristiano. Pero hermano, por gracia sois salvos. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando viene Daniel y habla, y él es parte de este plan maravilloso del Señor, porque dice el hermano Branham que él era un profeta para el pueblo gentil. Él abre un cuadro de lo que somos tú y yo en esta hora. ¿Por qué? Porque él estaba hablando de lo que iba a ocurrirnos, pero también lo estaba viviendo. Él es tomado prisionero y es llevado por estos sus captores, y sus captores comienzan a trabajar en él de una manera soterrada, de una manera así como haber dicho un buen chileno, como que no quiere la cosa. ¿A qué se refiere con esto el predicador? Él empieza a engatusarlos. Sus captores, aquellos que los tenían ahí como esclavos, primero vienen y les ofrecen los manjares de la mesa. Pero Daniel, junto con otros, Sadrach, ¿verdad? Usted ahí conoce la historia. Él va y rechaza todo eso. Él se para y no quiere eso. Él quiere un alimento distinto. Se fija que usted sabe que ese Daniel que está ahí es lo mismo que es usted y yo en este mundo tan perverso. El diablo ofreciendo los manjares y un camino tan ancho y tan fácil de caminar que va directamente a la perdición. Pero tú, por la gracia del Señor, rechazas eso, porque por la gracia del Señor has sido bautizado y sellado por el Espíritu Santo de su palabra. Bendito sea el Señor. Entonces comienza aquí a hablar Daniel, y lo primero grande que ocurre ahí en el capítulo 2 del libro de Daniel es que este Nabucodonosor tiene un sueño. Ustedes me corrigen si es que en algún momento por causa del nerviosismo se me olvida o me equivoco de algún nombre. Amén. Ahí voy a aprovechar de saber si están bien atentos a la palabra. Este Nabucodonosor viene y tiene un sueño, y llama a todos sus consejeros, los sabios, y dice: quiero que me digan el significado del sueño. Y dicen: la papa, dinos el sueño, nosotros ahí te vamos a decir su significado. Es que no me acuerdo del sueño. Los dejó. Pero mal, le dijeron: Señor, ¿cómo te vamos a ayudar si no te acuerdas del sueño? No te podemos ayudar. No, ustedes me ayudan o se mueren. Y ahí ya la cosa se les puso muy complicada, la situación se complejizó. Tenemos que ayudarnos o nos morimos, ¿qué hacemos? Y ahí entra Daniel, que ungido por este bendito Dios del cielo, le es revelado el sueño y su significado. Y él va y ve una estatua con su cabeza de oro, su pecho y sus brazos de plata, su estómago aquí de bronce, sus piernas de hierro, y cuando comienza a descender, ambas de hierro y barro cocido. Y él dice que van a venir estos reinos uno tras otro,
Y fíjese cómo es que ese espíritu que estaba ahí en Daniel no permitió que él avanzara más en descifrar esta profecía. ¿Por qué? Porque tendrían que pasar muchas edades hasta que Dios viniera y diera la revelación completa a una novia escogida desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Nabucodonosor ahora entiende algo que es maravilloso. Mi reino es oro. Y él se quedó con eso porque eso es lo que era para él, ¿verdad? Y empiezan a pasar muchas cosas. Y el hermano Branham dice, aquí se revelan las edades, se revela el tiempo de Dios. Usted va ahí a las 70 semanas de Daniel y puede ver ahí el tiempo precioso del Señor. Cómo es que eso estaba ahí oculto para los sabios y los entendidos, pero Dios lo iba a revelar a quienes en su gracia estarían predestinados para recibir esa revelación. Y esto marcaba una cosa extraordinaria. Cuando leíamos ahí en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16, decía el imperio sempiterno. Sempiterno, ya hay una diferencia. Está el pacto eterno y un imperio sempiterno. Sempiterno es una palabra que ejemplifica, muestra algo que no tendrá fin, pero tuvo un principio. Tuvo un principio y no tendrá fin. Y era un imperio sempiterno. ¿Y por qué hablamos de este paréntesis en esta historia maravillosa de amor? Porque la historia comienza con Israel. La historia de amor de Dios con la humanidad comienza a ser manifestada en Israel. Va y hay personajes ahí que están escritos. Y tú ves ahí cómo es que Dios comienza a ser revelado con Abraham, a trabajar la fe en Abraham, a traerla a ser maravillosa, a ser realmente la fe que Dios quería que fuera. ¿Por qué? Porque el hermano Branham dice la fe es un sexto sentido, ¿verdad que sí? Y hermano, ¿Adán tenía fe? Así lo es, él tenía fe. Él tenía una fe pura, intacta, inmaculada. Él tenía ese sexto sentido tan activo que ni siquiera tenía que hacer un esfuerzo por tenerlo. Él tenía la fe. Pero él no es el padre de la fe. El padre de la fe es Abraham, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando la raza humana cae, ellos pierden el sentido de la fe como lo tenían, ¿verdad? Usted tiene sentidos, tiene la vista, el olfato, el gusto, el tacto, la audición. Y usted sabe que el músico perfecciona su oído. El que es músico tiene que trabajar en perfeccionar su oído y si tiene un talento dado por Dios como un don maravilloso, quizás no tenga que esforzarse mucho. Él simplemente va a escuchar una nota, va a escuchar la misma nota un poco más alta y va a entender, tienen relación. Otro que no, que tiene que buscar eso, tiene que trabajar su oído para identificar las notas. ¿Verdad que sí? Pero no es algo imposible. Tú vas atento, vas escuchando y vas aprendiendo. El que es cazador tiene que perfeccionar su vista. Él es un cazador. Yo me recuerdo cuando fui a cazar de las primeras veces y me decían, ahí está el conejo. Yo miraba y no veía ningún conejo, hermano. Podían haber 7 conejos. Me decían, hermano, ¿no ven los conejos? Yo decía, no, sí lo veo. Estaba con el rifle ahí apuntando así. Dispárale. No identificaba la diferencia entre el conejo y el arbusto que había al lado. Así que yo disparaba esperando que el tiro le pegara a algún conejo. Pero cuando tú vas la segunda vez, ya empieces a discernir los movimientos, incluso entre la oscuridad. Y cuando vas, tu ojo ya ni siquiera tienes que mirarlo. Hay 2 conejos por allá, hay uno por allá. Mira, te fijáis allá, ese, una liebre. Macho. ¿Me entiende de lo que estamos hablando? Es un sentido y se tiene que perfeccionar. Pero cuando Adán estaba allá en el huerto del Edén, él lo tenía y era vivo. Estaba ahí. Él simplemente le decía a la montaña, oye, muévete. La montaña se tenía que mover. No tenía que hacer nada más. Llamaba al león, el león venía donde él. ¿Por qué? Porque él no tenía que forzar esa fe de que Dios existía. Él sabía que era así y eso estaba ahí. Pero la humanidad vino en una caída. Y cuando llega Abraham, ya casi no hay fe en el mundo. Ya no hay fe, ya nadie. ¿Quién va a creer? Ahora el mundo anda perdido, anda a tientas, anda ciego, caminando así, asustado, buscando. Y inventaban sus dioses.
el Dios de la tormenta, el Dios de la siega, y ahí usted puede entrar en distintas mitologías y te encuentra con Zeus, Poseidón, Deméter y un montón de nombres, infinidad de nombres, y si la estudias te das cuenta que es un enredo gigantesco y la titanomaquia y por aquí y por allá y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el mundo andaba, aquí hay algo, decían, aquí hay algo, esto parece que es Dios. Ellos no sabían qué es lo que era Dios, querían reconocerlo, pero no lo encontraban. Y Dios fue y escogió a una persona y comenzó a trabajar en esa persona una fe real, una fe viva y verdadera. Y comenzó a traer la manifestación. Y ese trabajo iba a ser de ensayo y error. ¿Por qué? Porque Abraham se iba a equivocar en más de una ocasión. En un momento dejó de tener fe en Dios y dijo que su esposa era su hermana. Él no tuvo fe ahí, creyó que Dios no lo iba a salvar de eso. ¿Te fijas por qué? Porque eso tenía que venir trabajándose. No iba a ser un pum que iba a aparecer y ya iba a ser Abraham con la fe perfecta, iba a poder hacer absolutamente en todo. No, era una caminata, la misma que tú tienes ahora. Era una caminata de fe. Y eso se manifiesta. Y ahora tiene que seguir con su hijo. Y viene Isaac. Isaac, ¿qué despliega? ¿Qué manifestación despliega de esto maravilloso? El amor. El amor. Abraham era uno que de repente nos cuesta tanto ser, porque viene Jesucristo ahí en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 38, y dice, si uno viene y te pone un palmetazo, ponele la otra mejilla. La pongo, pero después de que yo le devuelvo el palmetazo. ¿Verdad que sí? Porque nos cuesta hacer eso. A Isaac vinieron, le arrebataron un pozo y cavó, trabajó, hizo un pozo y vinieron y se lo quitaron. ¿Qué hizo? Tomó su palita, se fue a otro lado y empezó a cavar y hizo otro. También se lo quitaron. Él era amor. Y había una fe que estaba trabajando en él. Y luego viene este otro que es el personaje más malo de la Biblia. Un ladrón, un embustero, un cobarde. Hermano Branham dice un mamón. Él estaba así, es verdad. Era mamitis, iba donde su mamá, ves que tenía un problema. ¿Saben de quién estamos hablando, verdad? Ahí estaba Jacob, él avanzaba y él era realmente malo, era un engañador. Este era Jacob. Pero no se quedó ahí, hermano. Muchas veces uno ve a Jacob y dice, no, hermano, yo quizás soy como Jacob. Hermano, salga de ahí porque Dios lo cambió a este hombre. Dios hizo en él un trabajo y Jacob, siendo él un hombre malo, oraba y oraba en el nombre del Dios de su padre. ¿Verdad? Porque todavía no era su Dios, pero en un momento él tiene un encuentro real con él, y cuando tiene ese encuentro real con él, ¿sabe lo que hizo? Hizo lo que usted debería estar haciendo ahora. Peleó con el ángel y le dijo, tú no te vas a ir hasta que me bendigas. Así debería estar tú ahora. Señor, yo no me voy a ir de este servicio si no es lleno del Espíritu Santo. Y ahí estaba Jacob siendo el más malo, pero de repente Dios lo cambió. Y la fe sigue trabajando y sigue viviendo en él. Y luego viene, usted ya sabe, ahí estas 12 tribus de Israel que primero parten como una hermandad tan desorganizada, tan mala, llena de rencor, llena de maldad, de odio dentro de sí mismo. ¿Verdad? Una historia triste, una historia desgarradora, pero nos mostraba algo, esa historia maravillosa ahí con José. Y es que cuando todo estaba a punto de, Dios se entra en la escena y comienza a cambiar esta historia tan triste. Y José pasa de ser un esclavo y estar perdido en una cárcel a ser el mayor en la tierra de Egipto. Y cuando está ahí, vienen sus hermanos y usted pasa a conocer la historia de la revelación tan grande que Dios nos ha dado. Y es que José toma a la novia y la manda a otro lugar y ahora él se revela. Y el mundo decía, ¿pero qué significa eso? Y usted sabe ahora que eso es cuando Jesucristo venga y la novia sea tomada y tú te gozas con eso, porque jamás lo hubieras podido entender si no es por la gracia del Señor. Entonces Dios está trabajando en la historia con el pueblo de Israel. Él está trabajando con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, Dios le da la gracia.
Y el pueblo de Israel vive bajo la gracia. Pero el pueblo de Israel de repente empezaron a entrar esos espíritus que entran muchas veces en la iglesia. Ese espíritu de que no, hermano, a mí me gusta que sea así, duro, y yo quiero ley. Y empezaron a pedir la ley y no la gracia del Señor. Y empezaron a esconderse en la ley y querían la ley. Y la ley vino. ¿Y qué pasó? No pudieron cumplir la ley. No pudieron cumplir la ley porque para hacer cumplimiento de la ley lo único que tenían que dejar era que realmente Dios habitara en su corazón. Y ellos sin saberlo, sin darse cuenta, iban a empezar a cumplir la ley. Pero ellos la querían por escrito, ellos querían jueces. ¿Y saben lo que pasó con los jueces? Terminaron haciendo lo que quisieron, porque cada uno hacía como bien le parecía, como que era, así era. Hermano, nosotros tenemos que huir de eso. Tiene que dejar que el Espíritu Santo trabaje en usted. Entonces, ¿qué pasaba aquí que era tan tremendo y tan maravilloso? Que hermano, el pueblo de Israel entonces ahora comienza a transformarse y fíjese la palabra terrible que ocupa Dios ahí, porque Jehová viene a convertirse en un adúltero, dice, por amor de ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel a cada rato volvía su mirada a los ídolos. A cada rato volvía su mirada a los ídolos. Hermano, Salomón, el hombre que viene y dice, hermano, mejor estar arriba del techo quemándote o morar en una tierra sin nada que estar con la mujer iracunda. Él dice eso y tú dices, oh, wow. Y resulta que él estaba con todas estas mujeres iracundas. ¿Por qué? Porque ellos pedían la ley. Y ellos tendían a mirar a estos ídolos. Miraban ídolos. Y Dios, imagínate, el amor de Dios que se convirtió en un adúltero por causa del amor que les tenían. Hasta que Dios envía el Cordero perfecto. Y el Cordero perfecto viene y ¿sabe lo que hace el pueblo de Israel? Lo rechaza. Lo rechaza y eso es terrible. Y tú dices, wow, ¿por qué lo rechazaron? Hermano, lo rechazaron porque en el plan de Dios debían entrar ustedes. Por eso fueron rechazado el Cordero. Porque tú y yo teníamos que estar en el plan de Dios y no había manera de entrar en el plan de Dios porque Dios tenía un pueblo escogido. Pero como el pueblo lo rechazó, ahora Dios abre un paréntesis de gracia. Ahora todo el mundo entraría ahí. Todos podrían tener la oportunidad de ser salvos. Bendito sea el Señor. Y comienza entonces ahora a desarrollarse este paréntesis de gracia. Y este paréntesis de gracia viene en una cabalgata de 7 edades de la iglesia. Pero antes de que esto partiera en 7 edades de la iglesia, usted sabe que hubo una novia de Alfa. Una novia de Alfa. Era una novia llena del Espíritu Santo. Era una novia que estaba ahí unida. Que estaban unidos en fe. Una novia que la misma novia que estaba por las tierras lejanas de Asia Menor y la otra que estaba por allá por Roma, estaban en un mismo corazón, estaban unánimes. ¿Por qué? Porque ahí cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, usted sabe que habían de todas las lenguas, de todas las razas, de todo el mundo, igual como es ahora, de todas las razas, de todo el mundo. Y todos venían a ser linaje de Israel, descendencia de Abraham por medio de la fe. Y las 7 edades comienzan a avanzar y llegamos entonces a esta última y final edad. Y aquí me gustaría leerles esta parte para ir cerrando, esta parte del mensaje principio y fin de la dispensación gentil. Pero antes, un pequeño detalle aquí. El hermano Branham habla, y eso que leíamos, sobre cómo es la victoria del creyente, lo bueno que es estar en la batalla. Dice, y antes que usted pueda tener una victoria, es maravilloso, ¿verdad? Usted tiene que tener una batalla, ¿verdad que sí? Dios siempre ha tenido un testigo, dice en algún sitio. Él jamás se dejará estar sin un testigo. No importa, algunas veces ha tenido solo uno, pero siempre ha tenido un testigo.
Y dice, muchas son las pruebas del justo, pero Dios lo librará de todas. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Fíjense, porque dice, muchas son las pruebas del justo y no dice de algunas, dice de todas. Bendito sea el Señor. Cuán maravilloso es eso, dice el hermano Branham. Cuánto le agradecemos por eso. Pruebas, tribulaciones, problemas, todo obrando para bien. Todo obrando para sacar lo mejor del creyente. Todo hijo que viene a Dios debe ser probado, debe ser corregido, debe ser castigado. En otras palabras, una pequeña reprimenda, un enderezamiento. Y si Dios nos da cierto castigo y no lo podemos soportar, entonces llegamos a ser hijos ilegítimos, dice, y no hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos soportar la prueba, pasar por ella y convertirnos en victoriosos, reales hijos de Dios. Y yo creo, hermano, que no importa lo que el diablo diga, no importa con cuántas acusaciones usted puede haber llegado a este servicio, usted puede en este momento rechazar a Satanás, el diablo, y pararse en victoria, porque está aquí y está por la gracia del Señor. Y Él te tendrá en victoria. Bendito sea el Señor. Fíjese en esta historia que dice aquí el hermano Branham. La vieja historia que fue contada allá en Jerusalén, en la Tierra Santa, acerca de un pastor que llevaba cargando una oveja. Alguien le preguntó, ¿por qué la llevas cargando? Él respondió, tiene una pata rota. Él volvió a decir, ¿cómo se hizo eso? ¿Se cayó de un barranco o algo así? No, se la rompí, yo le rompí la pata. Él dijo, oh, pero qué pastor más cruel eres al romperle la pata a esa oveja. Él respondió, no, yo la amo. Y él siguió diciendo, se estaba descarriando y no podía hacer que me obedeciera. Así que le rompí la pata para poder darle un poco de atención extra. Y entonces me amará y me seguirá. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora volviendo a lo que estábamos diciendo de esta, la edad final, el cierre de esta edad final. ¿Por qué? Porque está escrito que Jesús dice, cuando se presenta ahí en el libro de Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y usted sabe que Dios es eterno, Él no tiene fin. Pero había un paréntesis de gracia que sí tendría un fin, que levantaría un imperio que sería sempiterno, porque estaba escrito ahí en el libro de Daniel que caería esta roca no cortada con mano y esta roca destruiría la estatua y se alzaría un monte que llenaría toda la tierra. Y usted conoce el mensaje y sabe de lo que estamos hablando. Pero Dios es el principio y el fin, es el alfa y la omega. Es Jesucristo en la novia de alfa y es Jesucristo en la novia de omega. Es Jesucristo cuando ya las 7 edades de la iglesia terminaran y la novia realmente se alzara, ahí sería Jesucristo, en medio de ella, en ella, dentro de ella. Entonces dice, oh, cuando los poderes atómicos comiencen a sacudirlo y todo esto, yo estoy tan feliz que la palabra de Dios nos ha dicho hacia dónde huir. ¿Dónde huir? Huir hacia la roca, Jesucristo. Todo hombre allí está seguro, está a salvo. Nada lo puede dañar. Ni bombas atómicas, ni cobalto, ni nada, ni movimientos LGTBI. Nada puede dañar al que está escondido en la roca que es Jesucristo. Amén. Qué maravillosa esperanza es la que tenemos en Cristo Jesús. Note, había un hombre con él, su siervo, un muchacho, está hablando aquí de Elías, que cuando vinieron todos y se presentaron miles, este muchacho tuvo miedo y dijo, oh, estamos perdidos. Y ahí ora, perdón, Eliseo. Y ahí ora
y le dice: Señor, abre los ojos de este tu siervo para que pueda ver. Y se da vuelta y ve que hay un ejército con él. Hermanos, somos un pequeño puñado aquí congregado en una ciudad tan mala, tan oscura, tan perversa, tan llena de maldad. Y nosotros, usted puede decir, somos poquitos. No, Señor, hay huestes espirituales con usted aquí que lo llevan a victoria en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces, dice, Jesús dijo: ahora, porque ves, crees, cuánto más grande es el galardón para el que no ha visto y cree. Bendito sea el Señor. Ese soy yo, aquí estoy. Porque, no sé usted, pero yo no he visto nunca un ángel. Pero estoy tan seguro de que está a mi lado que ningún diablo me puede arrebatar esa certeza. Y aquí es cuando la cosa se pone un poco complicada para el creyente. Porque dice, los creyentes en esta edad tienen que tener una victoria, una de las más grandes. Y dice, es la manera de terminar con las guerras, con todo. ¿No es correcto? Ciertamente que sí. Oh Señor, dice, si solamente, dice, adoptáramos ese principio hoy en día, ¿cuál? Alimentar al enemigo. Haced bien a aquellos que te hacen mal. Ahí dice el hermano Branham, usted necesita una llenura del Espíritu Santo, una rellenura del Espíritu Santo, avanzar hacia esa victoria. ¿Por qué? Porque eso se va a significar realmente que usted es la novia del Señor. Cuando pueda pasar por encima de las cosas que le hizo su hermano, cuando pueda pasar por encima de las cosas que le hizo su vecino, cuando pueda avanzar a un poco más allá, cuando pueda estar ahí frente al diablo y decirle: diablo, tú no tienes parte conmigo, porque Jesucristo está conmigo. Entonces, es una edad oscura y terrible. Es la edad más oscura. La oscuridad está sobre la tierra. El mundo se está cayendo a pedazos. Tinieblas cubren la tierra. Y el hermano Branham comienza aquí a desplegar una maravillosa cosa tremenda en este cierre del paréntesis de gracia de la novia del Señor. Dice, en esta noche, mientras este mundo está invadido por el comunismo, dice, estuve hablando con un hombre hace un rato, una de las más grandes autoridades que yo conozco, según mi opinión, y cuando él bajó esta cosa acerca de esta nación y el comunismo, seguro, eso lo llevaría a usted a caer de rodillas. Mi hermano, en ese tiempo estaba en su apogeo el tema del comunismo. Usted sabe, mi papá, nuestro hermano Fabián, él fue allá a España y cuando volvió habló del terrible mal que está generando allá estos movimientos de izquierda, cuando la gente cree que va a ser un hombre el que los va a salvar. Toda palabra de hombre sea mentira y solo la mía sea verdad, dice el Señor. Usted no puede poner su fe ahí en un hombre. Y ellos comienzan a tener una batalla terrible allá en España. ¿Por qué? Porque estos movimientos de izquierda lograron quitarle a sus hijos. Lograron quitarlo a través de las doctrinas sociales y el bien social y todo el asunto, todo ese cuento mentiroso que te venden. Empezaron ahí con sus cosas y terminaron arrebatándole los hijos a los hermanos. Hermanos llorando porque su niña de 8 años no quiere ir a la iglesia y el gobierno viene y le dice: tú no tienes ningún derecho sobre tu hijo para llevarlo a la iglesia. Él puede hacer lo que él quiera. Y le empiezan a meter doctrinas demoníacas del mundo homosexual, cosas terribles, y los padres ya no tienen control sobre ello. Y el hermano Branham lo estaba viendo mucho antes. Todos pensaron que el comunismo iba a caer porque ¿quién iba a estar ahí? Pero ahora ha tomado esa fuerza. Es una nueva izquierda y es terrible, hermano. Y no estoy hablando de lo político, yo te estoy hablando de lo que el diablo está haciendo a través de esto. Porque este es su Edén. Este es el Edén de Satanás. Este es el mundo en el que él reina. Por ende, el mundo no te puede dar nada bueno. Nada bueno te va a dar este mundo. Y ahí hay gente que de repente tiende a creer, no, si va a venir Boris y lo va a cambiar todo. No, hermano, eso no es así. Eso no va a pasar jamás. ¿Por qué no? Porque este mundo va cayéndose a pedazos.
Esa es palabra del profeta. Y entonces, ¿qué pasó aquí? El mundo estaba en oscuridad y dice, ahora comienzan a brillar las estrellas del alba. Comienzan a brillar las estrellas del alba. Y con esto yo quiero ya terminar. Hermano, ¿sabes por qué es que cuando empieza a venir el amanecer es la hora más oscura? Yo te voy a contar por qué. Cuando tú vas a acampar y vas al campo, porque aquí en la ciudad no se nota para nada eso, pero cuando tú vas al campo, a la naturaleza, en el lugar donde todo creyente debería sentirse bien porque está en mejor conexión con Dios. Tú no vas a estar ahí en una jungla de cemento conectado en un 100% con Dios. Hay música, hay esto, hay lo otro. Si tú quieres estar ahí con Dios, ve a la naturaleza, conócela. Porque Él está escrito ahí en la palabra del Señor que si tú le dices a un árbol que se mueva, Él se puede mover, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo le vas a decir a ese árbol si ni siquiera te sabes su nombre? ¿Cómo vas a ir y le vas a decir, nogal, muévete? Y es un espino. No te va a pescar ese árbol. Porque la naturaleza tiene que reconocerte como hijo de Dios. Y como hijo de Dios, dentro de ti hay algo que tú olvidaste. Y es que tu padre Adán le puso nombre a cada una de las cosas. Entonces tú la puedes reconocer por su nombre verdadero. Por eso es que el creyente cuando ora y reprende al diablo, tiene que saber qué diablo está reprendiendo. Yo voy a orar por alguien en el hospital y si es un cáncer, yo fuera a ese cáncer. No un dolor de cabeza, no una gastritis, no, un cáncer. Cáncer, sal fuera en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay autoridad sobre eso. Entonces, cuando tú quieres conectarte con Dios, la naturaleza. En la naturaleza tú vas a descubrir que sobre tu cabeza hay un cielo estrellado. Y es maravilloso, es hermoso. Tú ves la Vía Láctea, ves las estrellas. Pero cuando empieza a venir el amanecer, las estrellas empiezan a apagarse. Pocas estrellas comienzan a brillar. ¿Sabes por qué? Porque hay una luz que está empujando las tinieblas. Se produce, científicamente hablando, un fenómeno de reflexión que hace que la luz esté por sobre la capa esa de oscuridad y las estrellas se vean menos. Pero eso estaba predicando algo. ¿Qué cosa? Que en la última y final edad brillarían las estrellas del alba. Cuando la oscuridad comenzara a atormentar, cuando la oscuridad comenzara a golparse así y así, y viniera el diablo y te dijera, como decía el coro homosexual de allá de Estados Unidos, vamos tras tus hijos, y tú te atemorizaras porque era mucha oscuridad, esa luz que estaba dentro de ti comenzaría a tomar un verdadero brillo. Porque ahí estaba Job cuando Dios le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando las estrellas del alba adoraban mi nombre? Ahí estabas tú. Tú eras una estrella del alba. Hermano, ese es tu tiempo de brillar. Muy pronto, queda muy poco, muy poco para que el sol de justicia salga sobre este mundo. Para que Jesucristo vuelva a caminar y Él va a ir donde los judíos. ¿Y sabe lo que va a pasar? El paréntesis de gracia se cerrará. Pero tú y yo estaremos seguros porque estaremos sellados por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Hermano, tú eres estrella del alba. Tu nombre estaba escrito allá en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Señor. Es tiempo de alabar, es tiempo de bendecir el nombre del Señor como lo hicimos allá atrás porque éramos estrellas del alba. Bendito sea el Señor mientras pasan nuestros hermanos músicos por acá. ¿Está contento en esta noche? ¿Está contento en esta tarde? Dele gloria al Señor. Él merece toda gloria, toda honra, toda adoración y alabanza. Dios le bendiga, hermano Carlos.